El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Justicia en 35 milímetros, el ciclo de cine jurídico que les ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy una película de las mejores de la historia del cine jurídico que lleva por título Anatomía de un asesinato. Una gran película de Otto Preminger con 160 minutos de duración y fechada en 1959. Está interpretada en el principal papel por James Stewart. Pero, bueno, pues tenemos a Lee Remick, Ben Gazzara, Arthur O'Connell, George C. Scott, Ed Arden, Catherine Grant y Joseph Welch. Son los principales papeles de esta película que, repito, data de 1959 y que está dirigida por ese gran director que ha sido Otto Preminger. Hoy tenemos tres invitados, como siempre, para ver la película, que veremos dentro de un instante, y que de izquierda a derecha son, y esto no quiere decir absolutamente nada, porque es una cuestión geográfica. Juan Morales, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy abogado y yo creo que conocido porque también ha tenido esa época en el mundo de la política que en cualquier momento puede volver, porque no se puede decir nunca jamás. De este agua no beberé, aunque procuraré no beber, pero bueno, en cualquier caso es verdad lo que dices, ¿no? Juan Morales, abogado. Sofía Laera, que repite, señoras y señores, estuvo en una de las mejores películas, la mejor, a juicio del Consejo General de la Abogacía, 12 hombres sin piedad, en nuestro coloquio, y hoy repite. Sofía, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Ángel Rodríguez, que es concejal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Oviedo y que es un gran cinéfilo, que le encanta el cine y que, por supuesto, va a ver la película con una fruición impresionante. Manuel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Que, por cierto, querías reivindicar hoy, porque me lo habías comentado. Dice, hoy es el día en el que hay que reivindicar el tema de la educación, ¿no? Efectivamente, sobre todo el estruendoso silencio de los colegios, que digo yo, ¿no? Como padre, aparte de concejal, pues bueno, sobre todo el reclamar, bueno, pues el sinsentido de esta ley BER que ya está en trámite parlamentario y los valores que son una gran parte de los valores de este país, ¿no? Los valores de la educación pública, laica e igualitaria para todos, ¿no? Que es lo que defendemos hoy, los que no llevamos a los niños al colegio. Y va a traer la camiseta de la Marea Verde, pero no se ha podido por cuestiones técnicas. Hemos cuestiones decidido técnicas. Que no vamos a dar tanto verde. Exactamente. Exactamente. Bueno, antes de nada, en su día habéis visto la película, es decir, no va a ser la primera vez que veáis esta película, ¿no? Efectivamente, yo la verdad es que no es la primera vez que la voy a ver. Confieso también que la he visto solamente una vez, además de esta que espero verla. Y a mí es una película que me parece absolutamente actual, ¿no? Incluso aborda temas y por otra parte también, incluso en el lenguaje que utiliza, es un lenguaje que, aún escuchándolo, y lo veremos, a día de hoy, en el siglo XXI, pues sorprende un poco, ¿no? Hay algunas expresiones que, en fin, no voy a decir que me revolucen porque no sería la expresión correcta, pero sí sorprende incluso escucharlas al día de hoy, ¿no? Hay alguna frase y alguna palabra en concreta, yo voy a decir algo que me llama la atención, aquí solemos utilizar y todavía a fecha de hoy se utilizan determinados eufemismos para dedicar alguna palabra, por ejemplo, las bragas, ¿no? Es decir, la gente dice ropa íntima, las braguitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a verlo cómo se escucha con absoluta nitidez y contundencia la palabra braga, incluso se ironiza sobre la situación de las bragas, etcétera, etcétera, lo cual, insisto, como tú decías, de 1959, pero trasladada al año en el que estamos, bueno, pues llama un poco la atención, ¿no? Sofía, no va a ser la primera vez que la veas. No, y me pasa lo mismo que la anterior que vine a comentar. De la misma manera que la otra vez la había visto antes de ser abogada, esta la volví a ver, eso, antes y después.
Y la diferencia, y yo creo que es importante porque este tema, la justicia en 35 milímetros, espero que no solamente lo vean la gente que se dedica al mundo del derecho, sino que sea también, por eso tenemos una responsabilidad, porque si la ve gente que no va con el derecho, tienen que entender, tenemos la obligación de utilizar un lenguaje que ellos lo vayan a entender y sobre todo dejar claro que las películas no son la realidad. Y de la misma manera, cuando yo no me dedicaba al mundo del derecho, era muy joven, ni siquiera había empezado a estudiar derecho, pensaba que así eran los procedimientos jurídicos, que se sepa que este es un procedimiento jurídico, pero no es el que se van a encontrar en España, aunque sí, como dice Juan, puede tener algunos rasgos que podamos utilizar también aquí. Es importante, porque después vas al juzgado y te dice el cliente, ¿y por qué no protestaste? Porque yo lo vi en las películas. Vale, sí, en las películas americanas. Bueno, de eso hablamos después, que además es muy interesante, porque el otro día creo que lo comentábamos también, lo de ¿por qué no pasea usted? ¿Por qué no pasea usted, señor abogado, como hacen en las películas? Exactamente. ¿No? Dice, bueno, Manu, muy brevito, ¿es la primera o no es la primera vez que vas a ver esta película? No, pero no debe ser más de la segunda, lo reconozco, recuerdo haber visto la película hace algún tiempo, bastante tiempo, y sí que recuerdo una anécdota que me comentaron, que no puedo asegurar su veracidad, pero probablemente sea así, que tiene que ver con cuando la película se puso por primera vez en España, se inauguró en España, en donde esa expresión que decía Juan no se llamaba bragas, sino panties. Sí, sí. Parece ser que cuando se inauguró, a la altura del año 70 y algo, bueno, en España... Bueno, era lo de Marie Claire, supongo. Y entonces, bueno, aquello de bragas, la censura en aquel momento lo consideraba demasiado fuerte y se tradujo por panties. Bueno, pero fíjate más... En la versión que vamos a ver... No, que no discutimos ahora, Ahora pero un poco a mayor abundamiento, insistiendo en lo que comentamos, por eso la actualidad de la película, porque incluso al día de hoy no se utiliza ni tan siquiera... la palabra braga no se utiliza, en el mejor de los casos, braguita. Es decir, que o si no, el eufemismo de ropa interior. Hay todavía una cierta... en fin... Cierto, pero hablábamos de eso, de esa capacidad que tiene la película para ponernos en... Nos vamos vamos a ver la película. Tiene varios premios. En 1959 estuvo nominada 7 veces a los Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor Principal James Stewart. En el 59 también Festival de Venecia, Mejor Actor James Stewart. Y en el 59 también Círculo de Críticos de Nueva York, la mejor película, mejor guión y el mejor actor también para James Stewart, que creo que realiza un papel impresionante. Señoras, señores, quédense ahora con Anatomía de un asesinato. Aquí con un vasito de agua después de ver esta magnífica película. Y es que todavía me ha quedado como ese regustillo. Me voy a tomar un buen sorbo. ¿Te pareces al juez de la película, Carlos? Exactamente. Que también utilizaba... Exactamente, yo creo que lo he copiado. Bueno, ¿qué os ha parecido? Y empezamos por donde queráis. Yo creo que hoy es ese tipo de películas que apetece ya empezar a discutir cuanto antes, ¿no? A mí me pareció un poco larga, cosa que no me había parecido la primera vez. Porque la primera vez, yo que no sabía de esto y me llamaba mucho la atención todo el tema jurídico y era todo nuevo. Y ahora que como abogada ya sé de qué va el tema jurídico, pues me pareció un poco larga porque ya no lo estaba viendo como una mera espectadora para disfrutar de la película, sino que estaba criticando algunos aspectos de la película porque veía que hay detalles de los que hablaremos porque es una película muy larga y la verdad es que tiene tantos, no solamente anécdotas de la realización de la película, sino de su contenido que da para mucho. Pero lo ves de otra manera, lo ves, uy, aquí no, y esto no se hace así, entonces... No lo vi tan... No fluí tanto, sí, por deformación profesional, eso es. Lo más importante de este debate, una de las cosas más importantes es que yo no aparezca en pantalla. Es una de las cuestiones más importantes del debate, así que entre los tres, vosotros os arregláis. Manuel Ángel Rodríguez, Sofía Laera, Juan Morales. Empezad por donde queráis. Sofía acaba de apuntar algo. Si era larga, ¿se hacía larga o no se hacía larga? Bueno, el metraje es largo, sí. Yo tampoco recuerdo la primera vez que la vi que fuera larga, pero sí es verdad que sí, probablemente... Pero es una de esas películas que se recrean mucho en los detalles. Por ejemplo, desde el punto de vista de los que lo vemos no solo como cinta, sino también
bueno, buscando otro tipo de mensajes, tiene una cantidad de detalles impresionantes. Antes hablábamos del juez. El juez hace un monólogo en el inicio del juicio, que es toda una ironía sobre los jueces. Pero es que es así. Sobre los jueces, que depende del humor, claro que depende del humor en muchas ocasiones. Efectivamente, sí. ¿No? Sobre los jueces, bueno, ese y lo tipo de cosas. Él, que era juez de verdad. Claro. Que era juez de verdad. Efectivamente, pero es una clave de toda la cinta, ¿eh? Es irónica per se. Incluso Juan, que ha sido un parlamentario del asturiano bastante bueno, me dicen, yo no estaba en la Junta, pero yo creo que sí. En todo este... A mí me encantan las películas de... Yo no soy abogado, pero me encantan las películas de procesos judiciales, casi todas. Las hay más modernas, más antiguas. Aquí se recrea muchísimo en los detalles, en detalles del juicio que seguramente serían innecesarios desde el punto de vista de un cineasta de hoy, ¿no? Pero claro, que constituyen la base de la calidad de la película, en mi opinión, esa ambigüedad, esa ironía que genera, y en el proceso judicial, la discusión de posiciones entre el abogado y el fiscal, hay una especie de debate parlamentario encubierto. Es decir, yo no creo que eso haya, ni siquiera en 1959 en Estados Unidos, que es derecho anglosajón, fuera así. Yo creo que el cineasta buscaba más que el proceso judicial, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros. A mí me parece una película que es un pelín larga, pero claro, la película tiene muchísimas virtudes y una de ellas es que nos va dando una descripción de lo sucedido sin utilizar lo que la técnica se llama el flashback, es decir, sin utilizar, porque claro, cuando nos explica cómo fue todo el proceso de la violación y el posterior asesinato, etcétera, etcétera, hoy la técnica que se utiliza es, mientras uno lo va narrando, se utilizan las imágenes de cómo fue. Sin embargo, yo creo que tiene una virtualidad en aquellos años ponernos claramente en situación sin utilizar imágenes. Es decir, nosotros sabemos perfectamente cómo fue todo el proceso, cómo Barney coge o liga, entre comillas, con Laura Mannion, cómo se la lleva a esa especie de escampado, es decir, todo lo que viene sucediendo después, etcétera, etcétera, y todo eso a través de un relato por parte de la propia Laura Mannion. No se utilizan imágenes, eso es de una dificultad técnica extraordinaria. Y luego, si se me permite decir también lo que decía Manuel ahora, y es verdad, yo creo que tiene también otro aspecto importante, que es que la película, siendo como es muy dramática y enjuiciando unos hechos tremendos, objetivamente tremendos, lo hace con una carga muy importante de ironía, de sarcasmo, de gracia, de sutileza, pero a la vez, es decir, por ejemplo, hay algunas escenas que yo creo que son un poco histriónicas, ¿no? Es el debate que se produce entre el abogado y el primer fiscal, el fiscal local, digamos el fiscal, no el fiscal importante que venía de la capital, de Lansing, ¿no? Por otra parte, también una situación que es absolutamente impensable en España, ¿no? La situación de ridículo en el que queda muchas veces el fiscal. Es decir, yo creo que... Y luego también hay otra cosa muy importante de la película, que es que se produce un análisis, yo creo que muy trascendente, del aspecto psicológico de cada personaje, ¿eh? Yo por eso digo que la película es verdad que es larga, pero la película tiene unos vericuetos extraordinarios, y tengo que decir también, y estoy de acuerdo con vosotros con lo que habéis dicho, la interpretación de James Stewart. Yo tengo que confesar que no soy pro James Stewart en absoluto. Lo comentaba antes con Sofía. A mí, yo que soy un amante de las películas del oeste, siempre me pareció fuera de lugar la figura de James Stewart en películas del oeste o incluso de Alfred Hitchcock, ¿no? Porque me parece excesivamente bonachón, blandengue, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí... Tiene un punto. Sí, tiene un punto granuja. Sí, porque la tiene la película entera. Hay una escena en la que dice que, como con el desarrollo de la abogacía, no se dio cuenta que las personas no son buenas ni malas, sino que son buenas y malas. Y él tiene el contrapunto del abogado, que sabe que su cliente es deleznable, que es muy mala persona y que ella posiblemente también esté mintiendo, pero así todo sigue. No obstante, a raíz de lo que tú decías, la expresión que tú utilizaste, que utilizamos todos los juristas, lo de a mayor abundamiento, claro, el guión lo hizo el juez que llevó el caso verdadero. Esto está basado en un caso verdadero y la película está rodada en el mismo juzgado donde se produjo el juicio, con lo cual se respetó al máximo. Y nosotros, en el momento que tenemos que redactar, siempre redactamos de más. No se te puede olvidar ninguna puntilla, porque sabes que eso puede ser más importante
lo que no sirva que lo deseche el juez, pero siempre vas a por más. Y es un jurista quien hizo el guión. Por lo tanto, es a por más. Y ahí yo creo que está plasmado todo lo que ocurrió, incluso algo más de lo que ocurrió en el juicio, para dar una cierta agilidad. Pero es necesario, es un guión hecho por un jurista. Fíjate, y perdona, no solamente hecho por un jurista, yo me he preocupado de conocer un poco, como imagino que vosotros, la biografía de Otto Preminger. El propio Otto Preminger, su padre, fue magistrado, y luego magistrado, o no de tal. Incluso Otto Preminger estudió Derecho, es decir, que fíjate hasta qué punto está bien elegida la película, que está todo impregnado, no solamente el caso, no solamente el escenario, etcétera, etcétera, sino que está todo impregnado por ese ambiente jurídico que además deriva de quien fue el autor del guión, deriva de quién es el director y deriva incluso lo que decíais antes, que a mí me parece sorprendente y es otro tema que yo quería poner sobre la mesa como una gran virtualidad de la película, es que el propio juez era el juez, es decir, era juez de verdad, ¿no? Y son los cameos, ¿no? Es decir, se ha utilizado el mismo escenario, el mismo localización. Pero no era el juez juez de profesión, sí, pero fijaros que se utiliza algo que luego posteriormente o a la vez simultáneamente utilizó Hitchcock y Orson Welles, etcétera, ¿no? Lo de los cameos. Porque Duke Ellington también sale Pye, el pianista. Y las referencias, por ejemplo, a un Picasso en el despacho, cosa que no era un Picasso aquello. Claro, vamos. Cosa que contradice enormemente, que yo creo, ahí por buscar algún fallo, ¿no? Parece una casa demasiado humilde donde él vive y además tiene su despacho, etcétera, etcétera, y enseña que tiene un Picasso, claro. También aparece, en fin, el libro de Éxodo, me parece, en una de las es decir, que está utilizando muchos elementos que luego con posterioridad se utilizaron en el cine y se resaltan. Y el tema político, aunque vosotros estáis, porque lo que es vaya, si lo diré, el juez de la película era un reconocido liberal que antes, bueno, en Estados Unidos los jueces no llegan a ser jueces para quien no lo sepa, por una oposición, sino que son elegidos. Y este señor era un abogado bastante importante que se dedicaba a sacar adelante procedimientos que en la época de McCarthy pues iban contra la gente, sobre todo de la Armada, que eran acusados de ser comunistas, se los defendía. De hecho, uno de sus abogados, los abogados más jóvenes de su despacho, estuvo perseguido personalmente por McCarthy y él se enfrentó a él y lo llamó, le preguntó si no tenía dignidad, si no tenía vergüenza, él directamente a McCarthy. Y aquí, como liberal, él utiliza este juez liberal, es un símbolo. Este juez, Joseph M. Welch, es un símbolo macartista. Él era judío y además también estuvo perseguido por McCarthy. O sea, hay también un poquitín de todo. Hay mucha simbología en esta película, más de lo que la gente piensa. Sí, además, bueno, era un judío austriaco, Otto Preminger, ¿no? Para mí uno de los grandes creadores de... Él, aparte de todas estas cosas que decís y efectivamente su sinergia con el mundo del derecho y con de la justicia y sus antecedentes, siempre fue un director capaz de entender lo comercial, es decir, buscaba deliberadamente, porque esta película está basada en una novela anterior que había sido uno de los bestsellers de la época, del mismo nombre, Anatomía de un asesinato, y bueno, que buscaba un poco pues también esa parte de provocación. De hecho, y aparecen símbolos de esos, Éxodo o Tempestad sobre Washington, eran también lo mismo, era un poco la cinematografía de este director, ¿no? Me llama la atención sobre todo el hecho de cómo él relata una historia que acaba pareciendo ambigua, porque si nos fijamos en el final, en realidad, ¿cuáles son los héroes? Es decir, al final era culpable o inocente. Es una paradoja, es una contradicción. El abogado, que es verdad, Jason Stewart siempre a los espectadores nos sitúa sobre ese hombre bonachón, tontorrón, casi tontorrón, ingenuo, parece de valor pero en esta película parece aceptar el caso esencialmente porque tenía que pagar
a su despacho, luego al final no le pagan. Es decir, hay una ambigüedad. Es decir, el personaje que buscaba aceptando este caso, buscaba... No, pero yo creo que él sabe perfectamente que no es, Sí, que no es inocente absolutamente para sí, nada. Pero no os lo expresa eso. Es Yo de decir, todos No lo expresa, yo creo que sí lo expresa. Yo de todos modos, perdonar, Sí. yo discrepo. Yo creo que aquí decía Sofía, y hay un tema que yo por una parte pienso que sí, pero por otra me entran dudas, que el teniente fuera culpable, es decir, de asesinatos evidentes, bueno, de asesinato, Claro. él cometió el acto de matar a otra persona. Ahora, yo me entran las dudas de si verdaderamente lo hizo bajo una eximente o no lo hizo bajo una eximente. A mí en me parece absoluto. que Yo genera... yo no tengo duda alguna. Vamos a ver, en primer lugar, él lo que dice, vale, vamos a ver, tenemos el tema. Ahora tenemos que buscar la excusa. ¿Cuál es la excusa legal? Piénselo. Eso lo hacen las primeras imágenes. Entonces, cuando empieza él, a ver, ¿qué escucha? Pues es que no pude reprimirme. Lo está pensando. No tiene una excusa. Y él sabe que es culpable. Y es que es la gran diferencia, por ejemplo, en testigo de cargo, el abogado piensa que su cliente es inocente y va a fundamentar su defensa desde esa idea. En este caso se parte de todo lo contrario. No, yo no digo que él no quiere, yo digo que a mí como espectador, por una parte si tuviera que hacer un porcentaje, yo estaría en un 70% de que efectivamente cometió con consciencia el asesinato o es decir, mató a otra persona con consciencia sin ningún tipo de eximente, pero me queda un atisbo importante de duda con la finalización, porque el hecho de que haya aplicado la eximente para no pagarle la que aplicó el abogado tampoco tiene que ser una condición sine qua non para determinar... Hombre, yo creo que es una ironía, es sí, una sí, ironía. no, pero que yo O sea, quiero decir a mí que se me juegan olvida- Pero esa Pero ambigüedad. hay partes de la historia que deliberadamente parece que no están desarrolladas. Por ejemplo, cuando un testigo declara que le había confesado, que había engañado ¿cómo era? Al abogado, al loquero. sí, no sí, sé, sí, ya, eso sí. no queda claro si fue así o no fue así. La figura de su mujer, es decir, decís, no, es que se desarrolla con todo tipo de detalles el juicio, pero luego sobre eso hay otro tipo, las miradas entre ellos dos, que no se sabe, es decir, realmente cuál es la relación de la Pero pareja. tampoco tiene demasiada importancia el tema del testigo No, lo que que va a... que va a Sofía, decir- pero todos son- pero perdona, pero- me refiero a que los espectadores, a lo que parece buscar la dirección de la película, es que no nos hagamos una idea cerrada sobre la culpabilidad. Es una locura, o no efectivamente. culpabilidad. Pero fíjate, yo abundando lo que dice Manuel, fíjate hasta qué punto que todos aparecen como malos y buenos. Es decir, llega un momento que tú te confundes, Sí, porque sí. los fiscales aparecen como malos y cuando en realidad deberían ser los buenos. Porque están defendiendo además Sí. lo que es lo correcto en este caso. Claro, pero sin embargo la imagen que nos dan, tú fíjate cómo incluso fisiológicamente los describe. Aparece un fiscal muy bien, muy puesto local, que parece medio tonto y además es objeto de todo tipo de ridículo personal y además le ridiculizan todo el mundo, desde ¿El juez? el abogado hasta el juez, hasta su propio compañero. Y luego aparece el famoso fiscal de Lansing, que es George Scott, un tipo duro, que parece el primo de Zumosol, con un semblante absoluto, parece el representante de la mafia, el sicario de la mafia que viene a hacer el trabajo. Es decir, ahí cómo está jugando, yo no sé si deliberadamente, entiendo que sí, está jugando para que el espectador pierda absolutamente cuál es el sentido. La conciencia de la tesis fundamental, que es lo del bien y el mal. Sí, efectivamente, porque luego al final, y luego hay muchísimas... Incluso la propia chica, Laura, es decir, al principio te agrede, ¿no? Sí, sí, esta sí, señora, una absolutamente. señora que ha sido víctima de una violación y el personaje que plantea no... Bueno, en fin, parece agredirte y luego te vas acercando a ella, te vas acercando a su personaje, al final no sabes muy bien si realmente... Pues yo no me acerqué a nadie, chico, de verdad. Porque Bueno, a mí, hombre, vale, a mí utilizan putón verbenero. Yo no sé por qué soy más fan de la expresión pendón verbenero. A mí me parece un pendón verbenero desde el principio hasta el final. Bueno, eso es lo que quiere... sí, En ningún efectivamente. momento, en ningún momento... ¿Te parece víctima? En ningún momento me parece una víctima. Vale, pero- A mí me parece una mujer que ha salido una noche a pasárselo bien, que ha tenido un desliz y que posiblemente... Es lo que, vamos, no se puede probar porque no lo hemos visto. Eso no se Pero, prueba, evidentemente. Pero una mujer que ha sido víctima de violación no tiene ganas al día siguiente de ir a tontear con el abogado del marido, ni No se con comporta ese así. ni con Claro. ninguno. Entonces, posiblemente claro, hubiera... pero tú fíjate que aprovechó, yo por eso te digo que la película es sorprendente. Yo he de confesar una cosa, que cuando la vi la primera vez no le saqué el jugo que le estoy sacando viéndola ahora y compartiendo vuestras opiniones tan absolutamente fundadas.
hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención y que por eso digo la rabiosa actualidad, incluso que bueno, no deja de sorprender, es la enorme carga erótica que tiene la película. La película, sexual, más que erótica, sexual. Bueno, tiene sensualidad, tiene erotismo, la descripción, vamos a ver, la descripción que hace de cómo ella, utilizando su enorme sensualidad, etcétera, etcétera, acude a la cita con Barney, el paseo que hace en el lugar donde en teoría ocurrieron los hechos con el abogado, el continuo flirteo que se produce con el abogado. Hay una escena tremendamente con una carga, yo no sé si erótica, por lo menos sensual, extraordinaria, que es el interrogatorio cercanísimo que hace George Scott, el fiscal, digamos, el fiscal duro, a Laura Manion explicándole... Sí, pero a la vez con una carga enorme cuando habla mirándola cerca de dónde tenía las bragas. ¿Lleva usted bragas? ¿No lleva usted bragas? Es decir, a mí, insisto, me parece... Y yo por eso no me extraña lo que decía antes Manuel, y es verdad, aquí en España fue objeto de la censura. Parece ser, yo también he leído que cortaron más de media hora y que el propio Otto Preminger se enfadó muchísimo e incluso dijo que no tenía ni que haberse, desarrollado la película en España o puesto, ¿no? Pero es que además parece ser que en la propia época en Chicago estuvo prohibida y también, hay una anécdota que me llama poderosamente la atención, que es que el padre de James Stewart recomendó en un diario local que nadie la fuera a ver por las expresiones tan absolutamente fuera de lugar. Yo por eso digo que es increíble porque, y os agradezco. Es un poco provocadora en ese sentido. No, es que eso te iba a decir. Es provocadora. La carga erótica solo es una parte de toda la carga de provocación, es decir, te provoca, bueno, es decir, que está planteando una cosa tan dramática como la violación en los términos de una protagonista. Claro, tú dices, ¿y cómo es esta protagonista y cómo la tratan? Pero luego quedaros con la declaración que ella hace en el juzgado, en aquellos planos, con aquella mirada tan sincera, en donde tú la ves, bueno, no sé si víctima, pero sincera, ¿no? Y el cambio luego que se produce. Cuando mira al marido, y cambia al día siguiente. Y luego al final se abrazan después de que parece que no se hablaban, es decir, está diciéndonos, no creáis que nadie es inocente ni culpable, es decir, esto depende, ¿no? Yo y al final te lo dejo abierto, de verdad que no capté nada de eso, que yo no sé qué película estuve viendo, pero yo no estuve viendo la misma película que estuvisteis viendo vosotros. Yo estuve viendo la película de un proceso en el que sí que desarrolla una serie, está hablando de un asesinato, no de una violación. La violación es algo incidental que lleva el asesinato. Pero que con mucha sutileza, y eso sí que desde el punto de vista de un profesional, él es capaz de desviar James Stewart, porque efectivamente los fiscales lo que pretenden es que todo el proceso se concentre en el asesinato puro y duro. Pero él dentro de lo que se está tratando. Claro, pero él con una habilidad extraordinaria dentro del proceso logra que todo se centre fundamentalmente en la existencia o no de una violación. Y eso, quiero decirte, como profesionales del derecho, como en fin, amantes en cierta medida de la función del abogado, a mí me llamó la atención porque eso es un trabajo extraordinario de James Stewart, cómo es capaz de virar dentro del mismo proceso que se está llevando a cabo la atención. A eso iba, que yo creo que el proceso va de la habilidad que tiene que tener un abogado de la defensa, que sabe que su representado es absolutamente culpable, para convencer al jurado, cuando no tiene nada que hacer, porque quien tiene la razón en este caso es el fiscal, la habilidad para desviar el tema, incluso para sacar en alguna ocasión otros temas que no tienen nada que ver, para influir en el jurado, para que se desvíe de lo principal, porque hay ocasiones en las que ellos hace comentarios que luego no van a valer como prueba, pero sí que van a influir directamente en el jurado. Incluso llegan a provocar altercados. Se desvía, lo que intentas producir una pena y está utilizando el tema de la posible violación, que yo nunca me he creído el tema de la posible violación de ninguna de las maneras. Pero él está utilizando con habilidad, está planteando esto para desviar el tema de una culpabilidad absoluta y claro, si esa mujer sufrió tanto y él quería tanto a su mujer, algo fue irresistible, fue un impulso irresistible. Sofía, pero ¿por qué hace? Sí, perdona, es que me parece un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué presuponemos que una mujer, porque sea sensual, es decir, aquí, porque este es un tema muy de, como dirían en fin, de rabiosa actualidad, que es un tema que hoy sigue siendo controvertido, es decir,
¿Hasta dónde existe la provocación? Vamos a imaginar que Laura Manium efectivamente medio provocó a Barney. Barney. Justificación para un asesinato. Ahí voy. Es decir, es que, por ejemplo, decimos, bueno, ella estaba en su perfecto derecho a acudir a un coche acompañada tal, estaba en su perfecto derecho a lo que fuera, en un momento determinado, porque es que ese debate se produce hoy por hoy. Y hemos visto sentencias que son, en fin, para mí escandalosas, ¿no? Porque no ahora, sino hace un tiempo, hemos visto cómo en una determinada resolución judicial se justificaba un comportamiento, digamos, por la sensualidad y tal, no sé qué desarrollar. Pero eso también... A lo mejor no me expliqué bien. Yo no me creo el tema de la violación de esta mujer, porque yo conozco dos caras. La que se presenta en el juzgado y la cara cuando él va a hablar al abogado. Conozco las dos versiones. Si yo fuese una de esas personas que están en el jurado, posiblemente simplemente viese una mujer que seguramente fue violada y yo me lo creyese y estuviese embebida y por supuesto. Pero yo conozco las dos versiones. Esa es la diferencia. Mira, el tema del impulso irrefrenable es el mismo concepto jurídico que salvó a Lorena Bobbitt de una condena. Y pasó exactamente lo mismo, le cortó el pene a su marido como consecuencia de los malos tratos y en ese caso, justamente antes, esa misma noche, había hecho lo de siempre. Llegó a casa, le pegó una paliza y la violó. Y en eso se basó también, vamos a ver, se olvidaron del tema de la lesión. Lo que es el jurado se centró más en toda la situación que llevó a que esa mujer tuviese ese impulso irrefrenable. Lo mismo pasa en este caso. Y evidentemente yo, en el tema de Lorena Bobbitt, a lo mejor como espectadora solamente de una parte de la historia, también le daría toda la razón a Lorena Bobbitt. Pero es que da la casualidad que aquí yo conozco las dos partes. Conozco la parte del proceso y conozco la parte del no proceso. Pero ves también, mira, lo que pasa es que la película es, por eso yo digo, es una película compleja, es una película, de alguna manera, yo no alcanzo a entender si está intencionada o fue producto todo de la casualidad. Pero tú date cuenta de lo que hablamos al principio, es que al final te dicen es bueno o es malo. Si tú tienes que calificar al fiscal, porque claro, los fiscales también utilizaron métodos absolutamente perversos para encontrar la culpabilidad del tío. Ahí aparece cómo fueron a hablar con el preso que tú decías, el compañero de celda, para que intencionadamente mintiera. Prueba preconstituida, exactamente. Claro, entonces al final lo que todo esto produce es que como espectador tú dices, claro, yo sé las dos versiones. Yo, si te digo la verdad, es una película que me deja... yo no sabría, me genera muchas dudas. No sabría decir si el teniente... fue o no culpable. Vamos a irnos al descanso, Manu, sí, porque estabas ahí como... Que la parte, yo creo que el director nos deja ver todo eso, es lo que yo describo como ambigüedad, yo creo que de forma deliberada, pero hay una cosa que nos estamos diciendo, que la película la estamos viendo en 2013 y estamos en 1959, sí. Y es verdad que todo el proceso de la violación, a mí por eso me parece todavía más provocadora, yo creo, hoy, ¿no? Porque hoy tenemos un conocimiento sobre lo que significa los malos tratos. Él era supuestamente maltratador. Sobre lo que significa la violación, parece que cómo nos transmiten la idea de esta mujer tan frívola, ¿verdad? Vamos a irnos al descanso. Vamos al descanso, volvemos en un instante. Nos tomamos un respiro pequeñito, con un poco de publicidad, y volvemos aquí a Justicia en 35 milímetros con este ciclo de cine jurídico del Colegio de Abogados de Oviedo. Pues seguimos adelante en Justicia en 35 milímetros con el análisis de anatomía de un asesinato con Juan Morales, Sofía Laera y Manuel Ángel Rodríguez. Una pregunta para los tres. ¿Tiene moraleja la película? Es decir, ¿cuál es el leitmotiv de la película? Yo creo que la ley no escrita de la que hablan en un principio. Él dice, tengo razón por la ley no escrita. Empieza a basar tu argumento en base a esto. Yo tengo derecho a salir de aquí porque lo que hice es perfectamente lícito. Quiero que se lo expliques. Y ahí va la habilidad del abogado para, en base a esta ley no escrita a la que está apelando la persona culpable de asesinato, tú tienes que tener la habilidad para que esa persona... y además, al final no le paga. Está aplicando, él sabe que es un sinvergüenza siempre, en todo momento de la película aparece como un grandísimo sinvergüenza
y toma estabilidad para poder salir de aquí. Pues yo no lo sé, Sofía, yo creo que la película no tiene un solo leitmotiv, yo creo que la película deja en el aire infinidad de aspectos, ¿no? Yo desde el punto de vista de la sistemática en la realización de la película distinguiría dos partes. La primera, que es antes del juicio, es decir, los preámbulos donde nos enseñan un poco el personaje principal, todo lo que le rodea a la secretaria, al compañero mayor de despacho, etcétera, etcétera. Es decir, nos va encajando dentro de lo que son los distintos personajes. Nos encaja también en un hecho, en dos hechos fundamentales, lo que es el hecho de la violación y luego lo que es el hecho del asesinato. Nos va describiendo también un comportamiento diferente incluso del propio abogado, de James Stewart, porque en esa primera parte se comporta más como un policía o un fiscal investigando la verdad de lo ocurrido que como un abogado, porque la única preocupación que tiene es la verdad, llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido. Y luego está la segunda parte, para mí, de la película, que es lo que es el desarrollo de un juicio, donde podemos ver muchísimas actuaciones. El cambio radical de postura de él, de que pasa de haber investigado a defender. El cambio de postura también, digamos, donde ya vemos otro tipo de comportamientos, donde efectivamente se está criticando una institución fundamental como es la Fiscalía, se le ridiculiza, se presenta como un matón al otro, encima con pruebas preconstituidas, donde se busca incluso la mentira, etcétera, etcétera, para buscar que la persona sea acusada. Nos enseña también cómo es un proceso judicial dentro del ámbito de los Estados Unidos, en un ámbito también que yo creo que lleva... Tampoco es así, ¿eh? Efectivamente, Tampoco es así. Vamos a ver, esto es una película de mero entretenimiento porque a la gente le gusta y le entretiene ver juicios, y es una historia a través de un juicio, pero los juicios en los Estados Unidos tampoco son así. No, lo que pasa es que yo creo que hay una fórmula, sí que es verdad, la teatralidad, que yo creo que nunca se ha debido perder dentro de lo que es la figura del abogado, que aquí en España, lamentablemente, porque se ha de alguna manera puesto delante el formalismo a lo que es el desarrollo de la labor, la oralidad, etcétera. La importancia también, evidentemente, del debate oral, ¿no? Claro, y luego hay una la defensa oral del abogado que nosotros siempre hemos visto en las películas y que yo creo que desgraciadamente no existe. No existe, aquí está demasiado nuestro país, ¿no? condicionado a una forma. Son mejores oradores, por eso... Y un respeto excesivo. Bueno, ¿son mejores oradores? No. Yo creo que aquí hay excelentes oradores lo que pasa que a los que si se les dejase en un momento el poder y luego hay otra cuestión que nos enseña la película en este aspecto, que yo creo que aquí tenemos un déficit importante, que es que en España todavía no están las partes en igual, dentro de lo que es el desarrollo del juicio, es decir, no están en igualdad las partes. Yo lo digo esto con todo el respeto. A mí me parece que sigue existiendo una preponderancia del Ministerio Fiscal en relación al comportamiento, en relación a los abogados, y vemos que en Estados Unidos no, señor, están los dos igual y efectivamente por encima de ellos está el juez, cosa que aquí a mí me parece que no tal. Y termino y concluyo, una paradoja que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? A mí me llama la atención porque no concuerda, por eso digo, la película es un poco extraña y verdaderamente no sé cuál es la intención del director. A mí no me concuerda la tipología del jurado. Son muy mayores todos. Claro, con el resultado del veredicto. Sí, sí. No me concuerda, no, decir... Igual es como vio el corazoncito y ya, esas pero cosas. yo, por ejemplo, la tipología del jurado, a mí me parece un jurado muy mayor, ¿Qué muy salido culpable. No, lo que hubiera salido es, desde luego, a ella la hubieran puesto en la plaza pública a lapidarla, vamos, a ella por su comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y a él, en fin, yo creo que hubieran justificado, no hubieran determinado que fue violación, es decir, no se hubiera determinado que fue violación, porque yo creo que ese juzgado hubiera determinado que ella provocó y que por tanto fue la que dio pie a que Barney tuviera la actuación que tuvo. Me entran dudas cuál hubiera sido la reacción del juzgado en relación a la respuesta del teniente, pero lo que está claro es que ella no hubiera marchado, en fin, como parece que marchó. Había un antes, era un comportamiento sensual, en fin, excesivo, un comportamiento absolutamente puritano en el juicio, y cambió. Pero es la puesta en escena, es la habilidad, tú tienes que presentar las pruebas y tienes que jugar con lo que tienes. Sí, eso, pero me da pie a una pregunta para los tres. Empezamos por Manuel Ángel, que está muy callado últimamente. Se juzga a dos personas en la película, ¿eh? ¿Se juzga a ella y a él? Sí, sí. Sí, y además yo sigo creyendo que si hay alguna leitmotiv de la película, un espacio, es la provocación, ¿eh? La provocación, pero no solo en determinadas cosas, la provocación en todo, en la moralidad,
Y es una película de 1959, por cierto, es un tema recurrente que a partir de los años 60, en cierto sentido, pues se dio muchísimo. E incluso todo el proceso judicial, que es muy, muy interesante, es el donde se trasladan detalles, ironías, ese debate casi parlamentario entre el fiscal, en donde nos cruzamos ingenios, más que nos cruzamos pruebas, ¿no? Yo creo que el director deja claro que ese no es un proceso real, lo está teatralizando, lo está sacando, y la escena del jurado, que al final el jurado como protagonista solo aparece, solo sabemos que son, al final, ¿no? Que es personas de determinada edad y determinada tal, también forma parte de la misma provocación, es decir, y estas son la gente que al final los juicia, está haciendo, que al final nos juzga, está haciendo un juicio sobre los juicios, está haciendo un juicio sobre el derecho anglosajón, sobre el hecho, y lo está haciendo con ironía, diciéndonos, no os creáis nada de lo que puede ser, es decir, pueden ser culpables o inocentes, puede ser una provocadora o puede ser una víctima, puede ser un maltratador, porque en la película aparecen varias veces, y reconocimiento de que la maltrata, o puede ser simplemente un tipo que se dejó llevar por un impulso. Puede ser el fiscal, efectivamente, un defensor de los valores, e incluso el abogado, que es con el que más nos solidarizamos, porque es el protagonista, es James Stewart, además, es el símbolo de nuestro protagonista. ¿A quién no podemos creer más que a James Stewart, jolín? Hasta James Stewart, ¿cuáles son sus valores? Porque efectivamente, lo decías tú antes, y es cierto, al principio de la película parece buscar la verdad. Al final parece buscar el resultado, simplemente, ¿verdad? Y al final parece no interesarle si le pagan o no le pagan. No es lo importante, conseguir ya la fama, ¿no? Y ahora... Entonces yo creo que... Mira, Yalino, perdona de lo que dices. Hay un elemento, perdona, hay un elemento, abundando un poco lo que dice Manuel, que es un elemento también, por eso digo que sí tiene una habilidad el director y tal, es la figura del perro. Oh, es decir, claro, tú fíjate cómo es capaz de jugar entre, es decir, dentro de un proceso que en sí es dramático, rompe totalmente el dramatismo y introduce figuras de cierto sarcasmo, como la atención que se dedican al perro, etcétera, etcétera. O sea, son detalles que yo creo que es producto de una persona que al final no cree en nada. Es lo que es, la situación es lo que es, todo sigue su funcionamiento, pasa, un hombre que es culpable está libre, otro... Es decir, yo creo que es la sensación de decir, esta es la realidad, no es lo que hay, puro forma... Y, por ejemplo, hay otro dato anecdótico que me hizo una gracia porque entra dentro del histrionismo, ¿no? El juez que permite todo tipo de cachondeo en un momento determinado se pone digno y dice, cuidado, hay que guardar un poco las formas. No, pero mira, a raíz de la pregunta, que además me parece muy interesante, porque cuando estudié inglés jurídico, es lo primero que te explicaban. El inglés, aquí hay esta película es una muestra para los estudiantes de Derecho importante, sobre todo en de derecho anglosajón, por una razón. Aquí hay una diferencia en que el derecho romano se basa en la ley, el derecho anglosajón en el precedente. De hecho, la ley lo que busca son sentencias, el precedente, y habla de precedentes. En la sentencia de 1886 que él muestra al fiscal en aquel receso, dice, oye, nos han pillado. El precedente, lo primero, ¿en qué se basa el derecho que van a aplicar? Y en segundo lugar, lo que tú me preguntabas sobre que si es un juicio a los dos, en realidad es un juicio moral hacia ella y el juicio verdadero va directamente hacia él. Utilizando ese juicio hacia ella y el juicio auténtico hacia él, se ven componentes del derecho que nosotros también aplicamos aquí. Por ejemplo, cómo se juega, cómo se lanzan pullas que no van a servir como pruebas, pero sí para influir en el jurado. Y hay algunos detalles, y no sé si te referías a cuando aparece la hija del fallecido, se conoce que es la hija del fallecido, el fiscal empieza a hacer preguntas indirectas. Y esto es muy importante porque esto es muy importante en nuestro derecho y motivo por el cual cuando te vas a plantear un juicio dices, a ver cómo hago las preguntas porque me puede mandar callar su señoría. Tienes que hacer preguntas directas y hay un momento en el que el juez dice, preguntas directas, es un rasgo del proceso. Por eso digo yo, Sofía, en ese caso concreto, es decir, a mí me da la sensación de que en los procesos americanos con jurado, ese juicio moral que se realiza sobre esa persona que al final es la que desata la ira de la otra, tiene muchísima influencia. Muchísima. Es decir, que para el jurado... por eso es tan importante tu pues pregunta. que no ocurre en la justicia española, por ejemplo, porque realmente lo que se juzga es... ¿Usted lo mató o no lo mató? Hay una parte crítica en la película, claro. Incluso es más, como ¿a ti no te parece que el asunto de los precedentes tratado en la película
es una especie de ironía, de ridiculización Absoluto. del precedente. Cuando dice, he descubierto un precedente, tengo un precedente, y luego el juez dice, tiene un precedente. Sí. No, pero fíjate, la ironía pero Sofía, pero tú fíjate lo que es, sí, pero mira, déjame que, es verdad, yo me quedo con el detalle, hay que quedarse, hay que buscar precedentes, ¿de acuerdo? Pero fíjate, fíjate la estupidez, pero con todo el respeto, fíjate la estupidez del argumento que utiliza la película, porque es un precedente de 1886, es decir, prácticamente un siglo después, claro. Y todo el mundo ve, claro, pero atiéndeme, pero tiene que haber, pero yo, es verdad, vamos a ver, si todo es verdad, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, la película tiene mucho en sí, ¿no? Pero por otra parte tiene mucho también de ironizar y ridiculizar determinados sistemas, todo lo que incluso que nosotros alabamos mucho el procedimiento anglosajón o en Estados Unidos más en concreto, pues efectivamente vemos que hay detalles que son absurdos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un testigo que vaya a testificar esté presente con lo que testifica otro? ¿Cómo se puede proponer directamente? Sí, eso no se puede es decir, hacer aquí. Son situaciones, pero yo creo que tampoco se pueden hacer allí, o sea, son situaciones alocadas. Entonces yo creo que la pretensión... Sí, claro, no, pero no. Sí, pero yo creo que pero no le puedes explicar, claro, pero es que tú no le puedes explicar a la gente que así no es las cosas, y si tú tienes que presentar un proceso, no puedes, espere que llamen al siguiente, como ocurre en la realidad de los juicios. Pero yo por eso creo que lo que pretende en la película es ironizar y cuestionar todo. Yo creo que lo que hace incluso es ridiculizar situaciones. Por ejemplo, es impensable, insisto, el personaje más ridículo de todos los que aparece, sin lugar a dudas, es el fiscal. Es fiscal de la localidad, que incluso se tacha él como polverino. Cuando aparece el otro, el George Scott, que viene de Lansing, de la capital de Michigan, y claro que dice, es que nosotros somos de provincias, es decir, algo tan que para nosotros nos parece... Yo creo que está jugando con todo, ironizando. Yo insisto, la figura del fiscal que viene como el primo de Zumosol, que viene, aquí estoy yo, que vengo como enviado de la mafia, con esa cara súper cuadrada, esa mirada absolutamente inquisitoria, etcétera, te descoloca de tal manera que yo por eso digo que la película... A mí la película me pareció muy atractiva, pero yo insisto, yo creo que lo que se pretende con la película es poner en cuestión absolutamente todo. Incluso yo insisto, hasta tal punto es así, y estoy convencido de ello, que la utilización de un lenguaje tan absolutamente avanzado para la época tiene la intención, es agresivo para la época, tiene la intención clara y evidente. Entramos en la recta final. Por ejemplo, y perdonar con esto, la exhibición que hacen de las bragas. Sí. Enseñando, abriendo... si no fuera porque queremos... Quiero decir, pero incluso cuando la propia hija del asesinado aparece con las bragas y cogen el manoseo... Porque es la primera vez que lo ven y lo ven todos. Sí, no es como la prueba aquí, claro, ellos, insisto, es la teatralización de un procedimiento, de un proceso judicial. Pero fíjate el atrevimiento y la provocación que él tiene. Ese manoseo, y el manoseo tan evidente que se hace... Yo es lo que creo que Otto Preminger y en general lo que se buscaba era precisamente en un momento de decadencia, entre comillas, de una excesiva moralidad en los Estados Unidos, era provocar intencionadamente, porque hay aspectos sobre los que se hurga, yo creo que de una manera innecesaria, tiene una intencionalidad clara. Tenemos un día que hacer un debate sobre la importancia de la oratoria y la posibilidad de que la oratoria tenga bastante más influencia en los juicios en España que la que tiene, ¿no? Yo muchas veces lamento que no se me permita hablar más ni replicar más, te coarta, te limita en muchísimas ocasiones, es cierto, eso es cierto. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sí, la oratoria, bueno, aparece en casi todas las películas de juicio, lo que más nos llama la atención a los que somos parte de Una de las cosas que más me gusta de la película, y mira que yo creo que está sobre todo en confrontación prácticamente con otras de este mismo tipo, de estos procesos, etcétera, etcétera, es la luz. Prácticamente toda la película se desarrolla con una gran luz, a diferencia de Testigo de Cargo, del Sargento Negro, otras películas que hemos puesto aquí, 12 hombres sin piedad, etcétera, todo lúgubre, ténebre. Los exteriores siempre son prácticamente de día,
los interiores son bastante más iluminados. No sé si os disteis cuenta de que es como más claro el proceso, ¿no? Pero mira, lo otro es como más angustioso. Sí, pero de la misma manera que, por ejemplo, la otra película que vine a comentar... Ruiseñor, por ejemplo, que es una película angustiosa. Es decir, porque la hemos puesto aquí y es realmente angustiosa. Son películas que se desarrollan normalmente por la noche, los procesos son oscuros, etcétera. Y sin embargo, aquí hay una cierta claridad. Cuando va a ver a la cárcel, cuando se cita cuando la ve a ella, etcétera. ¿No os dais cuenta de que hay bastante más luminosidad que en otras películas? Sí, pero yo creo que para compensar utilizan el blanco y negro sobre todo por la parte del proceso, por la dramatización que lleva consigo el proceso, que es en lo que más parte de la película va a ocupar, el estar dentro de aquella sala debatiendo si ese señor tenía todo el derecho del mundo a matar al otro. Y yo creo que esa luz que utilizan, que es verdad, porque como esta película no es tan trágica, sino que tiene esos elementos cómicos que hablábamos, etcétera, etcétera, pero el blanco y negro yo creo que era necesario para la parte del proceso judicial que ocupa la mayor parte de la película. 4 minutos. Bueno, no, y te iba a decir, y contrasta y resalta la estupendísima banda sonora que tiene esta película. Duke Ellington. Y además, bueno, donde hace guiños, el abogado al final toca el piano, es decir, y es esa música de jazz que te va metiendo en la parte menos luminosa de todo este asunto, pero que además le da a la película un drama menos de un tono menos de drama. Evita el dramatismo excesivo. Más casi de comedia, claro, aunque no sea una comedia. Claro, hay elementos de cierto ridículo que, por ejemplo, el cómo está en la cárcel, es decir, sale cuando le apetece, le lleva uno, cuando le saca no sé qué, le lleva un paisano. Claro, entonces hay una cuestión, perdona, que yo no quisiera dejar de resaltar porque me parece también un debate interesantísimo desde el punto de vista del fondo del asunto, es entre los dos psiquiatras, el militar y el psiquiatra que aborda la fiesta. A mí me parece eso digamos de una enjundia importante porque se aborda con un respeto extraordinario. Eso me llamó la atención, el respeto extraordinario entre los dos profesionales, cómo rebaten uno la postura del otro. Y termino. Hay un aspecto también que hasta hace poco era de rabiosa actualidad, y vuelvo a utilizar, no me gusta, pero me sale lo del término de rabiosa actualidad. No digas candelabro. Bueno, el polígrafo. Ajá. Es decir, nosotros descubrimos el polígrafo por programas, en fin, innombrables, hace relativamente poco. Sí, y fijaros que el polígrafo ya era utilizado en Estados Unidos, como hemos visto, ¿no? Tenéis prácticamente 30 segundos, una cosa así, porque nos quedan 3 minutos. ¿Qué os pareció? Que para mí es una de las cosas grandiosas de la película también, el final. ¿Qué os parece el final? Muy irónico. Muy irónico. ¿Qué quiere decir el final? Utilizó la misma expresión. Mira, fue un impulso irresistible, me tuve que ir y no te pago. Pero aún así la vida sigue y ese proceso cambió muchas cosas. Entre otras, él quería tener un cliente, pues se ha hecho con la cliente la hija del fallecido, y tiene un nuevo socio y otra vez ahí está la luz del día y todo va bien. Sí, perdona. No, bueno, me iba a decir que fundamentalmente es un mensaje de toda la película, es decir, esos valores que supuestamente tú has definido como valores son los que me permiten decir, bueno, pues ahora no te pago. Es decir, ese final de película que tiene una parte inesperada, nadie se espera ese final. Oh, yo sí. Bueno, a ver, sí. Los clientes que son así no te pagan nunca. No, hombre, bueno, pero ¿qué decirte? Bien, vale, yo no... Y lo avisó, ¿eh? Lo avisó, dijo que no tenía dinero desde un principio. No, pero yo no, porque no me esperaba que lo de pagar o no pagar fuese el final de una película en donde se habla de violaciones, de bien, del mal, en fin, de un montón de cosas. Esa es la gran ironía, el gran legado, y además la reacción que sobre todo me parece espectacular de James Stewart, porque dices tú, coño, me he decepcionado, todo lo que he defendido, prácticamente lo daba por hecho, tira aquello en la papelera y dice, pero tengo un socio nuevo, y eso es lo importante. Claro, la vida sigue. Claro. Yo creo que efectivamente la vida sigue, el sistema es el que es, el fiscal seguirá viviendo, el juez igual, la mujer del teniente seguirá flirteando, el teniente hará su vida por otro lado, él seguirá pescando y le irá un poco mejor las cosas.
todo queda en el enigma, en la gracia. Y como colofón, insisto, el último crédito, es decir, después de acabar la última imagen de la película, el crédito final de la película, que se debe a Bas. Que ayer fue su cumple. Sí, pues me parece genial, es decir, me parece una terminación todavía más de la gracia, del quitar ese dramatismo que tiene la película, que habla de una violación, habla de un asesinato, habla de comportamientos fuera de lo normal, habla de conductas, en fin, se habla mucho de religión, porque es paradójico, todo el mundo es con una moral para mentir y para buscar el objetivo, y sin embargo enseguida apelan a la religión. Oiga, usted realmente le dijo a su marido, lo hizo sobre el rosario, me parece, o sobre, es decir, la importancia que se dices tú, coño, eso, importancia si luego os lo saltáis, pero amigo, las formas... la moral, porque el acusado era un teniente del ejército. Claro, y luego, fíjate, pero cómo desmitifica también al ejército, porque cuando le interrogan le dicen, oiga, usted no fue del ejército, usted mató, porque fijaros la contradicción, y perdona, porque incluso se cuestiona por el fiscal algo fuera de lo normal. La dice, oiga, usted ya está acostumbrado, usted mató mucho en la guerra como tal, y el otro dijo, ¿y qué era lo que pensaba? Dice que quería marchar cuanto antes, o sea, una desmitificación total, ¿no? Señores, señora, un placer haberles tenido aquí, Juan Morales, muchas gracias. Sofía, gracias a vosotros. Gracias. Manuel Ángel, muchísimas gracias. Bien, pues hasta otra ocasión. La próxima semana, Más allá de la duda. Así que es un peliculón, como siempre digo, que vamos a tener aquí en Justicia en 35 milímetros. Hoy hemos tenido Anatomía de un asesinato y espero que la hayan disfrutado, así como el coloquio. Muy buenas noches. Recuerden que la película se proyecta también el domingo a las 9 de la noche y la próxima semana, Más allá de la duda. Justicia en 35 milímetros. El mejor cine en Teleasturias, ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros.